Gloria a Dios. Así de pie, hermano, como estamos, vamos a hacer una oración para agradecer a Dios este momento tan solemne. Es un momento alegre, déjeme decirle. Es un momento en que la cristiandad debería estar muy sonriente, porque nuestra salvación y libertad depende precisamente de lo que hemos hecho en esta mañana, simbolizando aquel acto de libertad. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos estar en tu casa y honrar tu nombre con nuestras bocas y con nuestros corazones y con todo lo que podemos hacer. Muchas gracias, Señor. Pero ahora queremos pedirte la bendición por esta palabra que hemos de compartir. Es tu palabra la que tú revelaste en algún momento a tus siervos en la antigüedad para que llegara hasta nosotros y nos permitiera, Señor, conocerte más. Envía esta palabra al corazón necesitado, a nuestros corazones, a mí en particular, a todos. Señor, que tu palabra nunca vuelve vacía. Te honramos y te damos gracias en el santo nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, queridos. Y yo quiero que ustedes puedan dirigir la atención a Hebreos, el libro de Hebreos en el capítulo número 12, y vamos a leer en el versículo 1, aunque vamos a meditar sobre un párrafo nada más de ese versículo, porque es un poquito largo y se presta para para sacar varios temas. ¿Todo lo tienen? Y si usted no lo tiene, escucha y le va a ser de bendición. Dice el versículo 1 de Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del asedio y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo he titulado este sermón Una debilidad en el creyente. Ese es el título. Y el tema es el asedio y nuestras necesidades. Y el texto que hemos leído, la frase es: y el pecado que nos asedia. Solamente esa partecita. El asedio, la mayoría sabe lo que es, ¿verdad? Es una presión constante sobre algo que se quiere dañar. Y obviamente siempre buscando la parte más vulnerable, más sensible o más descuidada de eso que se quiere llegar a dañar. Por ejemplo, en la antigüedad las guerras se basaban mucho en el asedio. Se tomaba una ciudad por asedio, es decir, la rodeaban y buscaban la parte más fina del muro, buscaban donde hubiese una guardia distraída, donde hubiese algún lugar para entrar, y entonces se metían, y a veces lograban y a veces no, pero siempre buscaban ese punto. Y déjeme decirle que en la vida cristiana, según la recomendación del apóstol Pablo aquí, disculpen, no fue el apóstol Pablo, el escritor a los hebreos. A veces nos traiciona y decimos eso, ¿verdad? Quizá fue él, no lo sé, nadie lo sabe. Dice que tengamos cuidado del pecado que nos asedia, ¿no? Y entonces nosotros, ¿qué es lo que va a hacer el pecado? ¿Va a buscar la parte más fuerte nuestra? No. Si a usted no le interesa el dinero, ¿usted cree que le va a tentar con dinero? No. Si a usted no le interesa un auto lujoso, ¿le va a tentar con un auto lujoso todo el tiempo ahí? No. Le va a buscar su debilidad, mi debilidad. Si usted quiere una bicicleta, pues le va a poner una bicicleta todo el tiempo. ¿Por qué lo que usted
lo tienta una bicicleta, no el auto. Y nosotros los cristianos tenemos todos algún punto débil. De otra manera, el apóstol Pablo, quien haya escrito, no hubiese dicho que tengamos extremado cuidado con el pecado que nos asedia, que nos rodea, que nos busca, que nos pone zancadillas. Y alguien podrá decir, bueno, pero ya hemos aceptado a Jesús y la libertad no está en cuestión. Sí, es verdad. Pero mire, se cuenta de un joven, un buen cristiano, que de pronto se quiso quitar la vida. Lo internaron, después que se recuperó, todos querían saber, la iglesia, las familias, los conocidos, qué había ocurrido con este muchacho que era un ejemplo en la iglesia, alabando al Señor y sirviendo en distintas áreas. Y de pronto se quiso matar. Después se supo que este joven luchaba con una debilidad en su vida, por eso titulé Una debilidad en el creyente y el pecado que nos asedia. Era un joven que luchaba con una debilidad en su vida y que frente al asedio que todos tenemos, de vez en cuando cedía y eso lo conducía al pecado y luego se sentía miserable. Y era como se sentía un hipócrita porque se sentía subiendo y bajando todo el tiempo. Entonces alguien le susurró al oído y le dijo, eres un hipócrita. Estás jugando a la iglesia. Deberías matarte. No tendrás solución a tu problema. Así que él se lo creyó. ¿Se da cuenta? Y no estoy hablando de una persona fuera de la iglesia, estoy hablando de alguien que estaba dentro, sirviendo. Así que es una alerta para quienes estamos, porque esto es dramático. Y más dramático podría resultar ser si se hiciera una encuesta muy privada a ver cuántos hermanos que sirven al Señor no luchan con alguno de estos flagelos y que no es fácil resolver. Estas personas viven en un sub y baja. ¿Ven los juegos de los niños eso? En un sub y baja. Y en un continuo arrepentimiento. ¿Por qué? Porque saben que no pueden permanecer en esa circunstancia, en esa situación. Ellos saben eso. Y eso se vuelve una tortura. Y algunos se descontrolan y se olvidan, aparentemente, que Jesús trajo libertad irrestricta para todos. Trajo libertad incondicional. Pero como que su mente se nubla y se olvidan. Y déjeme decirle que la Biblia dice que Dios envió a su Hijo al mundo no a condenar al mundo. El mundo estaba en pecado, ¿verdad? Los seres humanos. Y envió a su Hijo al mundo no a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Cuánto más aquellos que luchan por permanecer en él? Aquellos que están luchando por él. Algunos hermanos, yo recuerdo en un campamento en Artigas un montón de años atrás, capaz que alguno de ustedes estuvo, no recuerdo. Alguno que tiene cana quizás estuvo ahí. Bueno, tiene que tener cana, si no usted no estuvo ahí. Bueno, porque hace mucho tiempo por eso, ¿no? Resulta que nadie pasaba al altar. Y resulta que este tipo de cosas estaba sucediendo. Y ya las personas se sentían, ¿y qué voy a pasar al altar? ¿Y qué voy a decirle lo mismo al Señor? Acá estoy de vuelta, soy yo de vuelta, en fin. Pero ¿sabe qué? El Señor no le importa cuántas veces venga. La persona que está viniendo al altar, una y otra vez, no es una hipócrita, déjeme decirle. Es alguien que está luchando con una debilidad y necesita vencerlo. Necesita ser libre, necesita que en algún momento eso se rompa. Esa es la razón por la que viene una y otra vez. Bueno, ahora no pueden venir al altar por todos los protocolos estos, pero en sus bancos, ¿verdad? Alguien dice a veces, bueno, siempre pasa la misma persona al altar. Bueno, son personas que están siendo ministradas y que necesitan ser libres de algo que desconocemos. Porque
Si alguien tiene un vicio que se pueda lograr ver, como puede ser el alcohol, tabaco, yo que sé, otra cosa, pues sí, es esto, pero hay cosas internas que solo nosotros y el Señor sabe, ¿verdad? Y que son dramáticas y que torturan a ese buen cristiano. Ahora, ellos saben que el Señor Jesucristo mismo, citando al profeta Isaías, ya quiero que me pongan el texto de Lucas 4:18, citando al profeta Isaías, dijo lo siguiente. A ver si aparece ahí. En Lucas 4:18 dice, esta es la profecía de Isaías que Jesús la repitió. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Jesús vino a salvar y vino a libertar. Y esa es la profecía de Isaías 61:1. Y él está diciendo, yo estoy de acuerdo, aquel hombre fue mi espíritu que estuvo sobre él. Y lo está ratificando. Le está diciendo, tenía razón el profeta. Pero en el mientras tanto, hermanos, y mientras se procesa la libertad, la persona que la sufre se siente miserable. Se siente un miserable. Se siente que lo de él no se resuelve, a pesar de que viene al altar, o que ora de rodillas, o qué sé yo. Y entonces se descontrola y pasa lo que mencioné como al principio, que algunos, no digo que todos se quieran quitar la vida, pero algunos dicen, bueno, mejor no voy más a la iglesia. ¿Para qué? Si esto no se puede resolver. Yo quiero decirle enfáticamente en esta mañana que en Jesucristo hay libertad para todos y total y de forma irrestricta. Él vino a traer libertad a los cautivos. Él vino a libertar. Y cuanto más aquellos que están luchando para ser libres de alguna situación. Ahora te dice, bueno, yo acepté a Jesús y fui libre del pecado. Está correcto. En ese momento. Pero ¿sabe qué? Yo cuando acepté a Jesús, cuando yo tenía 20 y poquitos años, ya hace bastante tiempo, más de 46, yo todavía tenía una cajilla de cigarro acá. Y todavía tenía un sinfín de otros hábitos. El Señor me hizo libre, pero yo tendría que llegar a mi casa, tirar todo eso y comenzar a descolgar algunos cuadritos y también quemarlos y tirar algunos libros. El Señor me hizo libre, pero yo tuve que seguir actuando en consecuencia. Y hermanos, la persona es libre, pero si dice, bueno, está todo bien, pero yo esto lo mantengo porque no es algo tan grave. O simplemente en un momento de descuido en su vida espiritual y como el asedio es constante, o solo a mí me pasa, el asedio es constante sobre todos y en cualquier momento de un descuido se mete en la parte más frágil, en la parte que todos en algún momento podamos tener como debilidad, se mete ahí y pega fuerte. Ahora, el Señor Jesucristo pagó la deuda que teníamos como pecado. Él canceló esa deuda. Él libró un cheque. ¿Y sabe qué? Un cheque con el fondo suficiente para abonar toda nuestra deuda, incluyendo las debilidades. Eso no está en discusión. Eso está garantizado en las Escrituras. El fondo yo diría la letra de cambio, ¿por sabe qué? Porque el cheque, hay una diferencia entre cheque y letra de cambio, ¿sabía, no? Algunos saben. Porque el cheque puede no tener fondo, pero la letra de cambio no, nunca.
Porque la letra de cambio es un cheque del banco, es decir, el banco aprieta el dinero y te le da el cheque. Entonces, esa letra de cambio siempre va a tener fondo, porque el banco se aseguró de apretar eso. Y el cheque, de pronto por ahí, alguien se lo dio y no tiene fondo. Por supuesto que estos hermanos que están sufriendo estas situaciones y quieren ser libres y necesitan ser libres, tienen que reforzar la dosis. Yo vi una hermana, le dije una broma hoy, porque supe que estuvo ayer de tarde, la hermana Laura, y le dije, doble dosis, ¿verdad? Tienen que reforzar la dosis, hermano, en la oración, en las disciplinas cristianas en general, en la oración, en el ayuno, en el congregarse. Tiene que duplicar la dosis de disciplinas espirituales para poder cerrar esa puerta o fortalecer esa endijita por donde se mete alguien que lo hace tambalear. Ahora, déjeme decirle que esto no es una cuestión solo del nuevo pacto, solo del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, nuestros hermanos del Antiguo Pacto también tenían debilidades, también eran asediados. ¿Y saben qué? También eran vencidos, también perdían algunas veces. Isaías, un notable profeta de Dios, el que vaticinó nada menos que el nacimiento del Mesías. Ese individuo sufrió, cargó por algún tiempo con una debilidad en su vida. Si ponen el texto ahí, ya vamos a leer de qué se trataba. Que aparentemente era la de decir palabras vulgares o sucias. Lo tienen ahí, Isaías, si no, lo leemos. Isaías 50, ¿Lo pusieron? Entonces dije, hablando de Isaías, ¿verdad? Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, lo dice él, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, se contaminaba. O sea que entre él y el pueblo no había mucha diferencia. Era uno más del montón. ¿Se da cuenta? Se dejaba arrastrar por las circunstancias, para no quedar mal con los que lo rodeaban. Así que todos decían grosería, él también. Dice, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Dice Isaías. Jacob, uno de los grandes patriarcas del Antiguo Testamento, luchó, cargó con una debilidad en su vida que consistía en mentir y engañar. Su propio nombre lo dice. David, el dulce cantor de Israel, autor de más o menos 75 salmos, luchó con una debilidad en su vida, la que a la postre los llevó a cometer suicidio y otros pecados más. Pero un buen día estos hombres, porque ellos tenían claro que Dios tenía la potestad para hacerlos libres, y ellos sabían eso. Isaías buscó a Dios de tal manera que su pecado fue resuelto. Y ahí no está, porque no le dije ese texto al hermano. Isaías ahí hemos dicho que era Isaías 6, ¿verdad? Lo que pasa es que esta Biblia tiene Isaías 6, ahora lo encuentro. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines, hablando de la visión que tuvo, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas brasas, y tocando mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y miren lo que dice el versículo 8 siguiente. Después de esto oí la voz del Señor
que decía, ¿a quién enviaré? Y él respondió, heme aquí. Como que hay ciertas cosas que tapan los oídos. Hay ciertas actitudes que nos permiten oír con claridad, con nitidez, la voz del Señor. Así que el profeta Isaías fue libre. El Señor lo hizo libre de esa situación que estaba viviendo. Jacob, dice la Biblia, y ustedes conocen esto, la pastora hoy lo citó, Génesis 32, 26 al 28, ya va a estar ahí y lo vamos a leer, esos dos versículos. Y dijo, hablando Jacob de su lucha con el ángel, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, o sea, el ángel le dijo a Jacob, y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Luchó de tal manera con ese ángel, le agarró del pantalón, le habrá roto. No tenía pantalón el ángel, ¿verdad? Bueno, yo le dije pantalón, pero póngale que tuviera algún tipo de, no sé, algún atuendo, ¿eh? Dice, no te me vas. Si es zapato, le sacó el zapato. Luchó con ese ángel de tal manera que no solo fue cambiado su corazón, sino también su nombre, porque en esa misma situación, su nombre de Jacob pasó a Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. O sea, hermano, Isaías luchó de tal manera que Dios mandó un ángel a quemarle la boca. Jacob luchó con el ángel de tal manera que Dios se le apareció, un ángel también. Los ángeles mensajeros de Dios. David luchó de tal manera, desesperadamente, digo yo. Desesperadamente. El Salmo 51 relata la desesperación de este hombre. De su arrepentimiento por su pecado. Y Dios lo purificó. Y lo limpió. Y lo usó más que antes todavía. Y quiero decirles que en esta mañana, el que enviaba a los ángeles, como siempre en cada servicio, está entre nosotros. Está entre nosotros para hacer esa misma sanidad que hacía en aquellos hombres que luchaban con sinceridad. Seguramente habrán luchado con mucha sinceridad y con persistencia. La persistencia de Jacob es admirable, pero fueron libres de aquellas ataduras. Y la iglesia, hermanos, no es distinto. Tiene que también saber que Dios envió a su Hijo a salvarnos, pero también a hacernos libres. Dios no nos quiere con ataduras. Hermanos, una iglesia sana es la iglesia que se proyecta al futuro, que sale fuera, que tiene éxito. Es una iglesia que tiene, digamos, sanidad interior, sanidad en su alma, en su espíritu, y que sale y que prevalece. Y tenemos la esperanza que esta iglesia se cuadruplique en un tiempo breve, o se multiplique por las veces que el Señor quiera, pastor. Pero va a necesitar de un ejército sano. Va a necesitar de que su iglesia esté sana, pura, que le pueda hablar a alguien de libertad porque él ha sido libre. Porque ella ha sido libre y sabe que es posible vivir una vida plena en libertad en el Señor Jesucristo. Así que, como dije, todos nosotros que estamos aquí, por lo que veo, no sé si hay alguien que no aceptó a Jesús todavía en este recinto. ¿Hay alguien que todavía nunca aceptó a Jesús? ¿No? Veo que hay personas que están por primera vez, pero que ya incluso participaron de la cena. Así que asumo que son personas que conocen al Señor. Pero los que conocemos al Señor, seguramente asediado, porque esto no es ocasional, esto es de todos los días, hermana Berta. Todos los días. Todos los días somos asediados. Todos los días, hermano. Y esto no es, este hombre se ha vuelto fantasioso, está viendo, no. Todo el tiempo.
estamos siendo asediados por una cantidad de cuestiones que están ahí. Salimos de acá y ya las encontramos ahí. Y que en algún momento de debilidad, por no congregarnos, por no leer las Escrituras o por cualquier otra cosa, se ha metido. Hemos cedido en nuestra debilidad y ha entrado algo que no debe estar allí, que había sido expulsado un tiempo atrás, pero que regresó por un descuido y ha vuelto a esclavizar algún área de nuestra vida cristiana. Yo quiero decirte que hoy podíamos tomar el ejemplo de estos hombres que mencioné. Hay muchos más. Y comenzar un proceso de liberación. Señor, yo hoy comienzo a buscarte como te buscó Isaías, como te buscó Jacob, como te buscó David. Quiero esa libertad. Quiero ser usado por ti. Quiero ser libre y sé que tú lo puedes hacer. Sé que tendré que pagar un precio un poco mayor. Tendré que ser un poquito más responsable con mis oraciones devocionales, con la lectura de tu palabra. Tendré que apagar el celular o la computadora o la televisión y darle un tiempo a la oración. Sé que tendré que controlar mi boca, que a veces digo palabras que no lo digo dentro de la iglesia. ¿Y por qué me salen fuera de la iglesia? Cuando ando por ahí, decimos alguna cosa porque no estamos en la iglesia. ¿Acaso Dios no está viendo, no está escuchando eso? Entonces Dios quiere que seamos un pueblo sano. No solo acá en la iglesia, sano donde nos movamos. Que seamos un pueblo libre en Él. Así que yo los invito a orar en esta mañana. El Señor puede hacerle libre ahora mismo, pero también comenzar ese proceso de libertad si alguno ya se encuentra bastante avanzado en su debilidad. Por eso dije una debilidad en el creyente y el asedio y el pecado que nos asedia. Todos tenemos un punto débil y el pecado nos asedia en forma constante. Y no pregunta edad, no le va a interesar un pepino que yo tenga 45 años en la iglesia, no le va a interesar que yo sea pastor, no le va a interesar nada. Él lo va a asediar de todas maneras y va a procurar derrumbarlo, porque el enemigo vino a eso, a matar, a robar y a destruir. Pero Jesucristo vino a darnos libertad. Jesucristo vino a darnos vida. Jesucristo vino a que podamos vivir una vida cristiana descontracturada, bendecido por Dios en todo momento. No imitando un cristianismo, sino siéndolo en verdad. Así que póngase de pie conmigo y vamos a hacer esta oración. Y los músicos harán su parte. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te alabamos en esta mañana. Te honramos, Señor. Te glorificamos. Te damos el honor, el reconocimiento. Señor, te entronamos. Te decimos, Señor, que tú conoces nuestro corazón. Señor, que tú eres el que siempre ha cambiado los corazones humanos. Señor, así como lo hiciste con Isaías, lo hiciste, Señor, con Jacob, lo hiciste con David, y lo has hecho con tanta gente a lo largo de la historia. Lo has hecho con nosotros en más de una oportunidad. Queremos orar en esta mañana, este pueblo junto acá, unido como en una sola persona, y rogarte, Señor, por favor, una libertad plena, una libertad auténtica, una libertad no solo para las cuatro paredes del templo, una libertad para el afuera, una libertad para cuando estemos en otro sitio, donde podamos ejercer la verdadera libertad que tenemos en ti. Señor, que perdamos el miedo de hablar en tu nombre, de asegurar que en ti hay libertad, que nadie, Señor, que te conozca a ti, Señor, viva una vida esclavizada, Señor, por algún mal hábito. No tiene el derecho, Señor. La libertad está garantizada en tu nombre. Y en esta mañana queremos pedirte que si hay alguien aquí, Señor, en este recinto, que está luchando con alguna debilidad en su vida,
porque ha cedido, Señor, porque el asedio lo ha vencido. En esta mañana, Señor, oramos para que esa persona sea libre en tu nombre. Ora, hermano, ahí en tu banco y dile: Señor, tú conoces mi corazón, tú conoces mi debilidad, tú conoces mi vida. Señor, soy débil en esto, soy flaco en esto, no puedo con esto. Por favor, Señor, por favor, haz lo mismo que hiciste en estos hombres que se ha mencionado en esta mañana. Quiero ser libre en tu nombre, quiero servirte con el corazón y quiero ser llevado cuando tú decidas llevarme a tu trono, a tu reino, en el nombre de Jesucristo. Aleluya.